Hola, el día de hoy se lleva a cabo la sustentación de un análisis no lineal por parte de los estudiantes Andrés Felipe Garzón Alzate y Juan Pablo Buitrago Espina. Para ello entonces vamos a hacer uso del mecanismo que se encuentra en pantalla, el cual consiste en una especie de mesa plegable que se activa en función del desplazamiento de este cilindro o de este pistón, bien sea hidráulico o neumático. Entonces ya cuando se desplaza, pues movilizaría lo que sería la parte superior de la mesa, y por otra parte entonces se va a simular dentro del análisis que se realiza mediante ANSYS Workbench. Entonces se va a considerar que está levantando un peso igual a 1000 newton. Comenzamos por deslizar la plantilla de estática estructural. Vamos a trabajar con el material que trae por defecto el software, que corresponde a un acero estructural, para luego entonces pasar a lo que sería la geometría, que lo vamos a exportar directamente con ayuda del Design Modeler. Estando en el Design Modeler, entonces comenzamos por crear un plano nuevo a partir del plano XY, el cual va a tener una transformación que consiste en rotar alrededor de X 90 grados. Posteriormente lo generamos, y una vez hecho eso, entonces ahora sí podemos importar la geometría como un archivo externo. Seleccionamos el punto step y vemos que lo va a generar, o lo generó a partir del plano número 4 que ya habíamos construido previamente. Generamos y vemos ahora cómo nos carga la geometría en la orientación que necesitamos o que deseamos pues entonces visualizar a lo largo del análisis. Tenemos 28 partes, dentro de las cuales también tenemos estos dos tornillos que vemos acá, los cuales para simplificar o para facilidad de la simulación, pues no cumplen ninguna función, así que directamente los se suprimen, así como estos pins que se encuentran acá entre estas dos geometrías, que facilita pues, la articulación de estos brazos. Sin embargo, pues esta restricción se puede realizar más adelante a partir de definir o de delimitar los pares cinemáticos entre los mecanismos. Así que estos dos pines también se pueden suprimir directamente. Y por otra parte, entonces se tendría lo que es este pistón, se encuentra dividido en dos secciones, que sería esta parte superior y esta parte pues, como tal inferior, que sería la del vástago. Entonces estas dos partes las vamos a unir como una parte, para que el software de acá en adelante nos toma esto como si fuera una sola parte que se encuentra pues unida y no se encuentra independiente. Entonces creamos una nueva parte, y ahora una vez hecho esto, cerramos el Design Modeler y podemos proceder con lo que sería la editar o cargar lo que sería el modelo. Vamos nuevamente al Workbench y entonces venimos al modelo y damos directamente la opción de editar. Vemos que directamente nos carga una vista 3D del isométrico de la geometría, lo cual nos implica que directamente entonces el análisis que estamos trabajando se va a efectuar en tres dimensiones. Comenzamos por la geometría. Vemos que tenemos todas las geometrías que habíamos visto anteriormente en el Design Modeler. Sin embargo, hay partes del mecanismo que no nos interesa analizar, o no nos interesa entonces como tal mallar. Para ello entonces nos venimos a cada uno de los elementos, que en este caso sería la carcasa del cilindro, y la vamos a definir a partir de que no es un elemento flexible sino rígido. Entonces, ya que no queremos visualizar pues como tal su comportamiento dentro del mecanismo. También se tiene que hacer lo mismo con la plataforma. Simplemente la vamos a trabajar con un cuerpo rígido y luego entonces vamos a aplicar una fuerza remota sobre ella. Pero por ahora entonces nos vamos a cambiar de flexible a cuerpo rígido. Luego tendríamos también lo que sería la base. Tampoco nos interesa como tal visualizar sus deformaciones, ya que solo nos interesa como tal el mecanismo interno de su funcionamiento. Entonces nuevamente asignamos un comportamiento rígido, y las partes que teníamos de los pistones tampoco nos es como el punto de interés, así que cambiamos ambas a rígido, y vemos que entonces ambas tienen que estar, como ambas forman una sola parte, ambas tienen que tener el mismo comportamiento para que entonces se encuentre bien definido la parte. Entonces cambiamos este comportamiento de flexible a rígido y vemos que entonces ya se encuentra
bien definido. Ya eso sería por la parte de la geometría. Tendríamos los materiales que corresponden a nuestra estructura, el sistema global de coordenadas y ahora pasamos a lo que serían las conexiones. Desplegamos la carpeta de conexiones y comenzamos por eliminar los contactos que el software realiza de forma automática para entonces comenzarlos a definir de forma manual. Sin embargo, debido al gran número de contactos que se tienen que definir, se van a presentar ya establecidos y se explica entonces uno a uno los tipos de contactos que se trabajaron. Inicialmente se trabajó con fijar el cuerpo a la tierra, por así decirlo, entonces trabajamos con un fixed de la superficie inferior de la placa, es decir, de la base, para garantizar que se encuentre fijo a lo largo de la base. Esa se encuentra en una sola carpeta que se define entonces que serían de los fixes de los cuerpos a la tierra. Por otra parte, entonces tiene la que sería los join número 2, en donde se encuentran cada una de las revoluciones y las traslaciones que se efectúan a lo largo pues, del mecanismo. La primera que se realizó, la primera revolución, entonces corresponde al movimiento del pistón o la articulación del pistón conforme o con base entonces a la superficie que se definió como fija. Entonces en este cilindro él es donde articula en función del movimiento, del desplazamiento que va a tener el pistón. Por otra parte, entonces tendríamos la traslación del vástago que sale y entra, que se desliza al interior de la carcasa del cilindro, donde entonces definimos como tal la referencia como el interior del cilindro y el móvil como el vástago que se desliza al interior. Por otra parte, entonces pasamos a la revolución de este eje a lo largo pues, del vástago. Cabe señalar que entonces vamos en una secuencia como tal ascendente. Vemos que anteriormente el que era un elemento móvil era el vástago, sin embargo entonces en este caso ya es la referencia. Y posteriormente entonces la referencia el siguiente contacto va a ser ahora este eje. Entonces vamos en esta revolución, luego entonces tendríamos un fixed que como ya mencioné, entonces vemos que la referencia sería este eje o este elemento con la barra que desliza. Sin embargo, entonces este es fixed debido a que como habíamos suprimido anteriormente, eso acá tiene unos tornillos que no garantiza el deslizamiento a lo largo de este eje. Sin embargo, hay otros ejes en los cuales él sí se desliza. Entonces, en estos dos puntos hay un fixed que garantiza el no deslizamiento. Tendríamos el traslacional, que sería entonces el deslizamiento a lo largo de este eje. Por otra parte, otro a lo largo del eje trasero, revoluciones en las articulaciones de este eje con respecto a cada uno de los elementos son como bisagras, las cuales van a articular a lo largo del mecanismo. Todas se definen a partir de revoluciones. Luego entonces también se define una revolución con base en el elemento fijo, donde el elemento fijo siempre se va a trabajar como referencia y luego entonces el objeto móvil. Entonces a partir de eso ya se empieza a desplazar o se empieza a trabajar a lo largo como se cree o como se define que el mecanismo se mueve. Entonces vemos cómo se va transmitiendo el movimiento. Ahora entonces vamos a la parte superior entre estas bisagras, entre estas barras. Ahora hasta llegar a lo que sería la mesa. Eso entonces luego se transmite el movimiento a esta sección. Esta sección nuevamente se fija a la base, nuevamente se transmite lo que sería el movimiento en función de lo que mencioné anteriormente, ir trabajando lo que serían las referencias correctamente en función del desplazamiento. Luego entonces volvemos a la mesa y posteriormente entonces ya fijamos la revolución con respecto a la C, que también se articula a lo largo pues, de este agujero. Y entonces ya finalmente ya serían definidas estas tres bisagras. Luego entonces se definiría la bisagra trasera, que también se fija nuevamente a la base, que también se considera como referencia, y luego entonces la bisagra como un elemento móvil. Luego se empieza a desplazar a lo largo de ella hasta llegar a lo que sería la mesa. Vemos que ya vamos en esta sección, luego se llega a la mesa. Y una vez hecho eso, entonces ya se repite todo ese movimiento o toda esta operación para lo que sería la segunda, pues sería lo mismo, realizar las mismas restricciones, para el otro lado trabajarlo como una manera o una forma de espejo. Vemos que acá tenemos el fixed, como tal los traslacionales de la barra que se desliza,
y ya cada una pues, de las revoluciones que se tienen que generar dentro de las bisagras para garantizar el movimiento del mecanismo de forma correcta. Entonces, una vez hecho esto, podemos pasar a verificar el movimiento final del mecanismo en función de la primera traslación que habíamos definido para el pistón, ya que, como ya habíamos mencionado anteriormente, el mecanismo se acciona a partir del movimiento del pistón. Sin embargo, entonces es necesario destacar que la primera carpeta del join se define a partir del body to ground para establecer las superficies que se encuentran fijas conforme al contexto operacional de la geometría. Sin embargo, entonces solo se tiene uno que sería la base inferior y el resto ya se define entonces a partir de body to body, ya que son interacciones en función de las geometrías con base en la superficie que se encuentra fija. Una vez dicho eso, entonces ahora sí podemos pasar a mirar la configuración. Vemos que dentro de configuración se puede desplazar el vástago del pistón en función del grado de libertad que le habíamos dado y vemos cómo trabaja entonces lo que sería todo el mecanismo. También cabe resaltar el hecho de que el software nos entrega un delta que nosotros para efectos prácticos podríamos visualizar que quiere decir que cuando se encuentra completamente desplazado el vástago corresponde a 0.05191 metros. Sin embargo, entonces vamos a trabajar nosotros la simulación con un desplazamiento, un delta de longitud de 0.05 metros para efectos prácticos. Entonces vemos que en efecto se desplaza o el mecanismo trabaja en la forma que debe trabajar conforme pues, a la situación bajo la cual opera este elemento que desplaza la mesa superior hacia arriba en función de las articulaciones de estos elementos como tal tipo barra y el deslizamiento de estas dos barras longitudinales. Una vez hecho esto, podríamos pasar directamente a generar lo que sería la malla, la cual comienza a partir de definir un método para las 14 bisagras que articulan el mecanismo. Vamos a trabajar con un método que corresponde en tetraedros. Posteriormente a esos mismos 14 elementos le asignamos un sizing con un tamaño de elemento de 5 milímetros. Luego asignamos otro método a lo que serían estos ejes transversales, que también va a trabajar entonces con hexaedro dominante, que es un método diferente. Y finalmente también a estos tres elementos le vamos a asignar un tamaño de elemento promedio de 3 milímetros. Finalmente entonces vemos que la malla que nos entrega sería esta y solo malla, como ya se era de esperarse, pues solo malla los elementos de interés, los elementos que habíamos definido como rígidos, no los malla ya que no son como tal el centro de interés del análisis. Solo nos interesa visualizar las deformaciones y los esfuerzos equivalentes al interior del mecanismo. Y por otra parte podríamos venir directamente acá a la calidad y ver qué tipo de calidad nos genera. Desplegamos acá la calidad del elemento y vemos que tenemos un promedio de 0.63, que no es la mejor malla, pero pues es aceptable para continuar con, con el análisis. En la etapa de la estática estructural, comenzando entonces por el análisis settings, en el cual vamos a definir el número de pasos temporales que vamos a trabajar, que sería de 4. Por otra parte, entonces vemos acá, venimos a tabular, donde podemos ver el número o los pasos temporales, que cada uno entonces va a tener un delta de tiempo de 0.5 segundos. Entonces inicialmente 0.5, un segundo, 1.5 y 2 segundos. Quiere decir que todo el movimiento o toda la simulación se va a efectuar entonces como tal en 2 segundos. Posteriormente es importante activar la opción de Large Deflection y una vez hecho eso entonces ya podríamos pasar directamente a lo que sería la activación de la gravedad, ya que tenemos un elemento pues, de tamaño considerable, así que para este caso es importante activar la gravedad acá en la opción de inercial. Entonces trabajaríamos directamente lo que sería la aceleración de la gravedad a lo largo del eje Y negativo y entonces con una aceleración de menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado, para entonces que garantizar así que la estructura como tal genere un peso o tenga un peso pues que se considere en el análisis
para poder garantizar pues como tal su desplazamiento. Por otra parte tendríamos la fuerza remota que se mencionó desde el principio, ya que acá sobre un cuerpo rígido no se pueden aplicar fuerzas como tal o cargas, entonces es necesario ingresar una fuerza remota que lo permita hacer directamente entonces sobre superficie sin importar que sean rígidas. Entonces para este caso tenemos esta fuerza remota sobre esta cara que sería la mesa superior de, de la geometría. Entonces posteriormente vamos a trabajar que no va a tener una fuerza ni en X ni en Z ni una rotación en Z, pero sí vamos a trabajar con una componente en Y, ya que no la vamos a trabajar, no va a estar definida por vector, sino por componente. Entonces está directamente la opción o la fuerza en la componente Y la vamos a trabajar como una tabla, la vamos a tabular y entonces acá directamente veríamos los valores. Tenemos los pasos temporales de 0.5, de 1, 1.5 y 2 segundos y vamos a trabajar entonces con una fuerza de menos 1000 newton. Es negativo debido pues al sistema de referencia que tenemos, debido a que vemos que la Y sería positiva hacia abajo, entonces, perdón, hacia arriba, entonces la fuerza tendría que ir aplicada en dirección negativa, tendría que ir con un signo menos. Sin embargo, podemos ver que estas casillas se encuentran en blanco, ya que la fuerza solo va a actuar en el primer segundo, es decir, en el tiempo en el cual la mesa se levanta. Y luego entonces en el último segundo se desactiva, es decir, no va a trabajar. Como se puede ver acá, la fuerza se aplica a lo largo hasta el segundo número uno y luego entonces se desactiva, es decir, que una vez ella se levanta, entonces ya se le quita la fuerza simulando como si estuviera levantando una carga y luego cuando la levanta, pues entonces ya bajaría sin carga. Posteriormente entonces tendríamos el definir que es el desplazamiento del vástago que se realiza mediante el join load, el cual entonces ingresamos el tipo de join que deseamos desplazar, que para ese caso entonces sería el traslacional del vástago, el primero que habíamos definido en el cual se rige todo el mecanismo, el funcionamiento del mecanismo. Posteriormente entonces, en efecto, el software pues, por defecto ya define que el desplazamiento se va a generar a partir de X en función de las conexiones que habíamos generado anteriormente. Posteriormente entonces el tipo vamos a trabajar lo que sería un desplazamiento y ya posteriormente entonces la magnitud lo vamos a ingresar como pues tabulada en una tabla y acá podríamos ver la tabla, la cual como ya se había mencionado antes, se quería que entonces generar un movimiento completo del mecanismo, tanto ascendente como descendente. Entonces para ello en el segundo número uno se asume, o sea, se extiende completamente lo que sería el vástago, que como ya había mencionado anteriormente, entonces para efectos prácticos se considera que la extensión máxima del pistón corresponde a 5 por 10 a la menos 2 metros. Sin embargo, entonces ya para el segundo 2 vuelve a su posición inicial, en donde se garantiza entonces que en el segundo 1 se extiende completamente el mecanismo, es decir, levanta la carga, y ya para el segundo 2 entonces vuelve a su posición inicial, pero para ese caso entonces ya vuelve sin carga, generando entonces así el movimiento que queremos, tanto ascendente como descendente. Finalmente, para resolver, entonces deseamos visualizar lo que sería la deformación total y el esfuerzo equivalente de von Mises. Luego de que termine de resolver, entonces se nos presenta los siguientes resultados. En un principio tendríamos la deformación, que vemos también acá podríamos apreciar el movimiento general del mecanismo. Vemos que trabaja de forma adecuada en función de lo esperado. También podemos visualizar lo que sería la extensión y la retracción del pistón para desplazar la mesa. Por otra parte tendríamos el esfuerzo equivalente, entonces también nuevamente lo podríamos ver de forma animada y también se logra apreciar entonces el movimiento de forma correcta de todas las geometrías. Cabe resaltar entonces que acá podemos visualizar que hasta el segundo uno es donde tendríamos carga. Entonces es de esperar que inmediatamente se le quita la carga, se le quitan los 1000 newtons que está soportado sobre la mesa, entonces pues el esfuerzo caiga considerablemente. Por otra parte podemos ver por la paleta de colores que los esfuerzos equivalentes que tenemos pues no son
realmente considerables, no tenemos tampoco concentradores de esfuerzos que sean de, pues que haya que prestarle especial atención. Entonces, pues como tal se encuentra bien dimensionado pues, el mecanismo y la geometría. Y nuevamente, entonces es claro que con 1000 Newton aguanta todo lo que sería el desplazamiento, de que se le podría colocar más carga y visualizar entonces hasta qué punto se podría o hasta qué punto funciona de forma correcta el mecanismo. Sin embargo, entonces podemos ver acá que en efecto el análisis se encuentra bien establecido y bien definido en función de los resultados que encontramos. Y por otra parte, acá en la información de la solución, en la salida de la solución podríamos indicar que nos presente la convergencia de la fuerza y vemos que entonces la solución converge a las 91 iteraciones y ya con eso entonces concluiría la sustentación.